Hoy quiero hablarles un poco de una investigación que estoy realizando frente al alcance del concepto de persona LGTBI o persona de identidad de género diversa desde el punto de vista como un sujeto global, y si esto pues proviene de una idea occidental o si se puede tratar como un discurso que tiene un rasero aplicable pues a todas las jurisdicciones. Entonces, el concepto de lo LGTBI más o menos se origina en la década de los 60, cuando empiezan a surgir ciertos movimientos a raíz de la liberación del género y de los cuerpos, que empiezan a, digamos, a luchar contra la estigmatización que tenía o que todavía tienen inclusive ciertas personas que no encajaban en los modelos binarios de relacionamiento que, pues digamos, tradicionalmente se habían inculcado en el mundo occidental. Esto pues lo desarrolla muy bien Michel Foucault en su libro de Historia de la Sexualidad, y particularmente pues estos movimientos empiezan a tener fuerza en Europa y Estados Unidos, y pues digamos unos hitos se pueden mostrar en los disturbios del Stonewall en Nueva York, o pues algunos movimientos en California y demás, pues sin perjuicio de que en algún otro momento histórico, por ejemplo, en la Berlín de 1930 o antes, pues hubiera como un marco más grande de aceptación frente a identidades de género y orientaciones sexuales diversas. El problema, creo yo, con este tipo de aproximaciones y categorizaciones a lo que es la identidad de género y la orientación sexual es que termina excluyendo. Y para ponerles un ejemplo, quiero traer a colación una resolución que sacó recientemente el Parlamento Europeo frente a unos hechos de discriminación que se han dado pues, en algunos países del bloque comunitario. En esta resolución, lo que hace el Parlamento es declarar a la Unión Europea como una zona de libertad para las personas LGTBI, denunciando, y leo textualmente, a todas las formas de violencia y discriminación contra personas por razón de su sexo u orientación sexual. ¿Cuál es el problema? Y es que esta resolución, y no solo este documento en particular, sino otros documentos e instrumentos, particularmente de soft law, provenientes, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas o de órganos como la Corte Interamericana, la Comisión, perdón, Interamericana, suelen hacer una asociación entre la identidad de género y la orientación sexual. ¿Por qué es importante este punto? Porque al interior de la comunidad LGTBI se ha detectado pues una especie de lucha frente a la categorización que implica el concepto de lo LGTBI. Como para entender esto hay que tener en cuenta que la orientación sexual hace referencia a la atracción que puede sentir un sujeto frente a otro, por ejemplo, del mismo sexo, mientras que la identidad de género es una percepción subjetiva. Es como un sujeto se refleja al exterior, hecho que pues hace que los dos conceptos sean necesariamente no equiparables. Entonces, muchos instrumentos internacionales y nacionales inclusive confunden estos dos conceptos, lo que pues lógicamente genera una suerte pues de exclusión y discriminación. Lo relevante que resultan las categorías y las definiciones en el derecho, lo vemos todos los días en el tracto de los negocios, por ejemplo, un contrato que trae una definición particular frente a los sujetos aplicables, una política pública que especifica frente a quienes recaerán, no sé, por ejemplo, un esquema de subsidios o una sentencia que establece que para cierto tipo de sujetos aplicará una subregla que, si bien es importante porque cumple un fin práctico, termina excluyendo, ¿sí? Termina dejando afuera a las personas que precisamente no encajan en estas categorías y pues no van a ser objeto pues de la regla o la determinación jurídica aplicable al caso. Eso claramente es útil porque pues si uno quiere alocar unos recursos, determinar una suerte como de esquema de atención o algo por el estilo, pues es importante delimitar frente a quienes van a aplicar la identidad de género. Pues esto es muy problemático porque en definitiva pues es una gama de grises, ¿no? Esto no es un asunto que se pueda definir A, B, C y D, sino que hay muchas formas que pues digamos el derecho muchas veces se queda corto en cuanto a la forma de cómo aproximarse, inclusive cómo proteger. Como mencionaba, estos instrumentos lo que buscan es generar unos
marcos de protección y de atención especial a la población con identidad de género diversa u orientación sexual también diversa, pero que termina excluyéndolos y pues surge a través de una idea que se ha ido consolidando más que todo en el mundo occidental y que otros ordenamientos han ido replicando. Muchos autores, como por ejemplo Karen Versagüed, perdón, no sé pronunciar el apellido, hablan de que este es un asunto que debería ser principalmente regulado por los ordenamientos nacionales, pero se ha visto que pues existe como una vocación de generar un rasero para que la comunidad internacional en general pues pueda identificar estos sujetos y digamos generar esquemas de protección, pero reitero, esa vocación pues termina excluyendo y pues inclusive al interior de la comunidad pues se han visto casos donde lo LGTBI como no representa un grupo importante pues de esta población. Eso inclusive lo vimos acá en Colombia hace unos cuantos meses cuando fue la marcha del orgullo que se hizo en junio. Se hicieron dos marchas, una marcha que propugnaba por la idea de lo LGTBI, que para muchos es mercantilizada, es impositiva, proviene de un esquema de privilegios, y paralelamente se hizo una contramarcha, una antimarcha que lo que proponía era una idea pues de que la identidad de género no debe categorizarse y no debe, digamos, delimitar o excluir a ciertas personas que no encajan en la percepción pues de lo que tradicionalmente se ha considerado como diverso. Yo en lo personal podría estar de acuerdo con esta segunda postura porque, por ejemplo, en casos particulares de las personas que se consideran a sí mismos o a sí mismas intersexuales o de género fluido, pues esto es una categoría ambivalente. Sí, que para el derecho puede resultar muy difícil definir y generar un marco de protección, pero también me pongo como, no sé, en los zapatos de las personas que podrían llegar a establecernos una política pública o una subregla en cuanto a la dificultad que podría generar delimitar, digamos, conceptos al momento de formular un plan o algo por el estilo. Este debate pues se ha tratado en muchos sectores, inclusive hay una tesis maravillosa de la universidad, pues que se hizo en la Universidad Javeriana, que habla sobre este debate frente a la comunidad trans y lo analiza desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional, diciendo como, bueno, la Corte en su desarrollo y en sus marcos de protección dice que las personas trans son, por ejemplo, A, B, C y D. La cuestión es qué pasa con las personas o los sujetos trans y las sujetas que no encajan en A, B, C y D. Y si bien la intención de la Corte puede parecer, digamos, loable en cuanto a generar precisamente ese esquema de protección, pues termina en cierta forma excluyendo a las personas que pues no encajan ahí. Esto, en definitiva, para mí es un concepto que proviene del occidental. Sí, se ha desarrollado en Europa, se ha desarrollado en Estados Unidos, inclusive en Latinoamérica, pues algunas cortes constitucionales han tenido una incidencia bastante importante, pues en dar alcance a estos conceptos, pero muchas veces excluyen otro tipo de perspectivas que no necesariamente provienen del mundo occidental, como por ejemplo es lo que las comunidades amerindias del norte de Estados Unidos consideran a las personas de dos espíritus, que eran sujetos que podían variar entre lo que era un comportamiento femenino, masculino o neutro, sin necesariamente delimitar lo que debían realizar para poder considerarse en una u otra. Lo mismo pasa con los muxes en México, hay unos casos en India, hay unos casos inclusive en China, que digamos al momento de definir esto no se ha tenido en cuenta. Entonces yo considero que el concepto del LGTBI sí tiene un origen pues muy marcado en la teoría occidental y que en el discurso y el lenguaje que se ha utilizado para dar alcance a estos sujetos, pues termina discriminando. Ay, muchísimas